amados, gracia y paz sea otorgada a cada uno de los que hoy están presentes. Nos gozamos en el Señor de verle acá en Casa Servi. Para nosotros es un privilegio tenerles como visitantes, tenerles acá como parte de esta familia, y de la misma manera los que cotidianamente están con nosotros como familia. Para nosotros es grato verle cada domingo sentados escuchando una palabra que impronta, que cambia y transforma pensamientos y corazones. Y de la misma manera los que están por medio de las redes sociales sean bendecidos, gracia y paz sea a su vida. Nos están mirando desde los Estados Unidos, desde Venezuela, desde Colombia, desde España también hay personas que nos observan, y nos gozamos por ese privilegio que nos han otorgado de que entre tantos predicadores y tantas personas, iglesias que transmiten, seamos uno de los que podemos llegar a otras naciones por medio de las redes sociales, y eso para nosotros es de privilegio. Quiero compartir con ustedes una palabra la cual ha estado asentada en mi corazón, y yo sé que va a ser de edificación para nosotros como casa. Libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 11, y quiero que analicemos esa porción de las Escrituras y podamos entender a profundidad lo que el Señor ha determinado como fundamentos principales o básicos de la iglesia. Dentro de esta porción de las Escrituras encierran muchas cosas. Particularmente quiero que usted pueda aprender de lo que Dios trae. Si puede apuntar, apunte. Si puede escribir, hágalo, porque es necesario para el repaso y el desarrollo de nosotros como creyentes. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11, de la siguiente manera: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y acentúo esta frase porque quiero que entendamos esa pequeña palabra de ser tardos para oír. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay una frase que me llama la atención, que es la que acentuamos al inicio, la que acentuamos al comienzo. Quiero que la repitamos nuevamente, y es la que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. El apóstol le está hablando referente a la inmadurez interna que se estaba viviendo en la iglesia en aquel tiempo. No estamos hablando de lo que está pasando hoy, ni de lo que está sucediendo hoy, no. Estamos hablando de una madurez interna que se estaba viviendo en el tiempo bíblico. Pero dice el apóstol, referente a este asunto, dice: y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mire, hay algo muy importante dentro de cada uno de los creyentes, o algo necesario, más que importante, algo muy necesario dentro de cada uno de nosotros, y es saber oír. Hay una lucha continua de mi parte para con mi hijo. Hay algo que yo le explico, le digo: Joel, haz esto y aquello. Y no lo hace como yo le expliqué. Entonces, después que termina de hacer lo que hizo, que me lo hizo mal, le digo: ya va, ¿qué parte no me entendiste de lo que yo te expliqué? Entonces, el saber oír bien nos lleva a poder hacer las cosas bien. El problema de la iglesia es que no sabe escuchar.
Y hablo en un término general, no sabemos oír las cosas de forma correcta. Y esas cosas que no sabemos oír de forma correcta nos lleva a una mala interpretación de las cosas que se nos han explicado. Entonces, el saber oír es de suma importancia para todo creyente. Porque hay algo que se enseña en los inicios, los cuales no es necesario que se tenga que repetir cotidianamente. Es algo que con solo escucharlo se entiende, con solo escucharlo se comprende, con solo escucharlo se puede llegar a la conclusión de que ya usted es un experto en lo que escuchó. Mire, hay personas, y esto tenemos que tenerlo muy entendido, dentro del auditorio de una congregación o dentro de cualquier aula de clase, vamos a conseguir tres tipos de personas. Personas que aprenden solamente con oír, con saber escuchar. Hay otro tipo de personas que aprenden solo con ver, observando lo que se está haciendo. Y hay otros que aprenden haciendo. Por eso la intención de que usted pueda escribir o de que usted pueda repetir esto cotidianamente lo lleva a usted a la destreza del aprendizaje continuo. Y no solamente con lo que escuchó, sino con lo que escribió y con lo que hizo. Dentro del ámbito del aprendizaje, usted comienza a ejercitar ese desarrollo de crecimiento. Pero el apóstol, cuando le habla a la iglesia en este lugar, solamente se basa en el fundamento de oír. Necesitamos saber oír bien las cosas. Necesitamos escuchar lo que se nos está hablando y lo que se nos está predicando, para que no entremos en el proceso de que ya teniendo una madurez o un grado de experiencia, se nos olviden las cosas primarias. Miren algo, dice el apóstol, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, yo sé que los que estamos en este auditorio, no todos conocemos lo que son los rudimentos primarios o principales, y lo queremos explicar, queremos tratar de enfatizar y enseñar de cuáles son esos primeros rudimentos, cuáles son esos primarios. El apóstol habla en la misma carta de los Hebreos, en el capítulo 5:11, sobre el rudimento, pero lo especifica en el capítulo 6, versículo 1 y 2, y él comienza a hablar referente a esos rudimentos. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Miren algo, hay 6 cosas principales que usted tiene que saber. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿O cuáles son los fundamentos de una iglesia? Y hablo en términos generales porque es lo que las Escrituras enseñan. En primer lugar, habla el arrepentimiento. Y esto lo vamos a conseguir en distintos lugares de las Escrituras. El fundamento de la iglesia está basado en el arrepentimiento de una vida. Y esto lo hemos hablado muchas veces dentro de Casas Envy. Entendamos que la palabra arrepentimiento no es golpe de pecho. No es que, es que yo hice algo malo y yo ahora me arrepiento, porque es la frase muy común. La palabra arrepentimiento en el original es metanoia. Y metanoia es cambio de pensamiento. Cuando se habló en las Escrituras, en el principio, arrepentidos y convertidos, estaba hablando, cambien la manera de pensar y conviértanse al Evangelio. Entonces, el primer rudimento o el primer fundamento que establece las Escrituras
es el arrepentimiento, es la transformación de los pensamientos. Yo no puedo pensar igual el día de hoy como pensaba hace años atrás. Hace años atrás tenía pensamientos de pecado, pensamientos de delito, pensamientos de violencia, pensamientos de ira, pensamientos de contienda, celo, ira y cualquier otra cosa. Pero cuando Cristo impronta mi vida, el pensamiento cambia, entra una metanoia, un arrepentimiento. Escúchelo, vuelvo a repetir, el arrepentimiento no quiere decir pequé y ahora estoy arrepentido porque pequé. No, el arrepentimiento quiere decir que tú cambias la forma de pensar y por tanto cambia la forma de pensar, los actos o lo que tú actúas también cambia. El Señor cuando habló arrepentidos y convertidos, ya ustedes no pueden pensar ni establecer las ideas del pensamiento judaico, del pensamiento hebreo, del pensamiento cultural, ahora en el pensamiento de la gracia, en el pensamiento que yo les traigo. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en este camino, lo primero que cambia es el pensamiento, la forma como vemos la vida, la forma como vemos la sociedad, la forma como vemos a la gente, a las personas que nos rodean. Entonces Pablo le dice, estos son cosas básicas, estos son cosas esenciales de la iglesia, el arrepentimiento del creyente, el cambio del pensamiento del creyente, es doctrina básica, fundamental, y luego entra en una segunda doctrina o en un segundo fundamento, y es la fe en Dios. Y cuando hablamos de la fe en Dios, yo creo que no es necesario explicar mucho. El fundamento está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, donde nos habla que cuando nos habla referente a nosotros creer en Cristo, tu fe tiene que estar fundamentada en Él. Yo creo que, vuelvo a repetir, no hay que hablar mucho de este asunto, porque todos de una u otra manera creemos en el Señor. Aunque la forma correcta es como lo dice la Biblia, y es lo que hoy usted necesita ser improntado. Lo tercero, el bautismo. Y tenemos un fundamento nosotros. No sé si ustedes han notado que en los logotipos de la iglesia, de la casa, hay versículo bíblico, Mateo 28:11, que nos enseña el bautismo. Dice, y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para esto tuvimos quizás clases anteriores hablando sobre el significado correcto del bautismo en agua, qué era lo que significaba y qué es lo que simboliza el bautismo. Esto es fundamento básico, esto es algo que toda persona debe creer y entender. Por eso se lo estoy explicando en esta hora. El número 4, la imposición de las manos, es algo común en Casa Servi. Todos los domingos oramos los unos por los otros. Cuando usted impone las manos sobre alguien, usted le está ministrando vida, usted le está ministrando libertad, usted le está ministrando, usted está impartiendo de lo que Dios ha provisto en su vida. Esto es básico, esto es fundamental. Número 5, de la resurrección en la venida de Cristo, resurrección de los muertos en la venida de Cristo. Y la Biblia nos lo afirma en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, donde habla a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivamos seremos juntamente arrebatados con el Señor. Hay una esperanza en cuanto a las personas que fallecieron van a ser resucitadas en los días postreros, e incluso cualquiera de nosotros que pasemos a dormir, que procedamos a dormir, seremos resucitados en los días postreros. Es doctrina fundamental de la iglesia. Número 6, lo último que habla es el juicio final, y lo conseguimos en Apocalipsis 11:15,
que habla sobre los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados las personas por las cosas que estaban escritas en los libros. Eso es lo que es la enseñanza del juicio final. Son 6 cosas principales, 6 cosas fundamentales que la iglesia sabe y entiende solo con escucharla. Pero el apóstol, ya viendo esta situación, ya sabiendo lo que ya se había enseñado durante mucho tiempo, y yo entiendo que para muchos en esta hora es primera vez que lo están escuchando, eso lo entendemos. Entendemos que para muchos en este tiempo lo están escuchando por primera vez. Pero no tan solo usted lo está escuchando por primera vez, sino que hay una cantidad de gente que hay que repetírselo a cada día. Que hay que hablárselo y hablárselo y hablárselo. Y ahí es donde Pablo, y me atrevo a decir que es Pablo el que escribe los Hebreos, por algunos indicios de escritura, enseña específicamente en Hebreos 5, diciéndole, ahora vamos a entender esto, miren, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Entonces, Pablo mira la dificultad y lo difícil de explicar algo que es básico. O sea, ¿cómo explicamos algo tan sencillo a gente que tiene mucho tiempo caminando con el Señor? Está bien explicárselo a alguien que está comenzando, pero a personas que tienen mucho tiempo caminando, no es necesario gastar tanto tiempo en este asunto. Y Pablo se veía agotado. Pablo se veía devastado en este ámbito. El apóstol estaba diciendo, no puedo enfatizar siempre la misma cosa. Los rudimentos, rudimento es algo inicial. La palabra rudimento es palabras que inician, palabras que comienzan. Un rudimento en una comida son los ingredientes. El final de los ingredientes hacen un plato exquisito, pero lo primero son los rudimentos. Cada ingrediente que usted toma para hacer una comida, esos ingredientes se convierten en rudimento. Todo lo que conforma la doctrina de Cristo, estas 6 cosas, se convierten en rudimento para el crecimiento y el desarrollo futuro de un creyente. Por lo tanto, lo básico hace fundamento, pero lo que prosigue es perfección en usted. Y cuando hablo de perfección, no hablo de perfecciones físicas, ni de perfecciones en conducta y en carácter. Hablo de perfección en crecimiento de la persona que habita su vida. Dentro de usted está Cristo, y Él es el que hace que usted pueda ser perfecto. Y lo hemos hablado en infinitas oportunidades en tiempos atrás. Porque aquí no se trata de lo que yo haga. Todos los que estamos acá somos injustos. Todos los que estamos acá cometemos injusticia, pero no somos catalogados delante de Dios por las injusticias que usted comete. Somos pesados y catalogados delante de Dios por la justicia que Cristo hizo en nuestras vidas. Entonces, cuando Dios nos ve, no nos ve conforme a la justicia que nosotros hacemos, sino que Dios nos ve conforme a la justicia que ya Cristo hizo. Por eso no podemos rechazar a nadie, ni juzgar a nadie conforme a lo que esa persona está haciendo, sino conforme a lo que Cristo está haciendo en su vida. Mire lo que dice las Escrituras, allí mismo, porque es interesante lo que nos habla. El último versículo dice, por el alimento sólido es para los que, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Anoche hubo un congreso donde se hablaron de los sentidos. Los que estuvieron allá pudieron escuchar la temática de los sentidos. Lamentablemente no todos pudieron compartir, pero quiero tomar un extracto de lo que es realmente los sentidos. Porque los sentidos sí literalmente se nos convierten en una cárcel cuando no están ejercitados.
Los sentidos humanos, los sentidos personales, son aquellos de gusto, tacto, olfato, vista. Esos son sentidos, es lo que me hacen tomar el mundo como lo vemos. Es lo que me hace percibir las cosas que están en el contorno, las cosas que están en mi alrededor. Los sentidos son lo que lo hacen. Yo puedo tocar y puedo decir está fría la madera. Puedo de repente tomar un micrófono y saber sentir el metal. Yo puedo de repente olfatear y decir hay una buena fragancia, o tratar de decir hermano no se bañó, por favor échese un bañito. Los sentidos me hacen sentir o me hacen percibir el medio ambiente. Por la vista puedo decir, oh, qué guapo está el hermano, o qué guapo está la hermana, se vistió caché el día de hoy. O decir, hermano, peleó con el peine o todavía necesita que... Sí, mire, ya más de uno se está arreglando ya, porque no estoy tirando punta, no estoy diciendo que sea usted. Por el sentido, mucha gente nos regala un caramelo de Halls mentolito, porque... Dice, hermano, te huele mal la boca. Los sentidos me dicen que te huele mal. Entonces nos regalan un caramelo de menta, ya sabemos por qué nos lo están regalando. Entonces ya usted sabe por qué le regalan los caramelos de menta. Entonces, los sentidos nos dicen la realidad del entorno, la realidad visual, la realidad que vivimos, las cosas que estamos percibiendo. Pero los sentidos nos encarcelan realmente. ¿Por qué? Porque los sentidos no nos dicen lo que viene en la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se lo voy a poner mucho más sencillo. Llega un recibo a su casa. El sentido común le dice, es una deuda que he adquirido. Tengo una deuda de un recibo de luz que me salió en 2,000 pesos. Oh, el sentido me dice que en el banco no tengo sino 100 pesos nada más. Entonces eso es lo que nos dice la realidad. Los sentidos me están colocando los pies sobre la tierra. Pero ¿qué dice la fe? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a la riqueza de Cristo Jesús en gloria. Entonces, el mundo espiritual o el ambiente espiritual es contradecir lo que la naturaleza o lo natural me está reflejando. Ok, vamos a cambiar de tema y no hablemos de economía, vamos a hablar de enfermedad. Cuando vemos una persona que está enferma, ¿qué pasa? Decimos, mira, tiene dolores, tiene dolencia, e incluso una de las enfermedades más terribles es el cáncer. Y podríamos decir, tiene cáncer y es terrible esa situación. Eso nos dice los sentidos, pero ¿qué nos dice la Biblia? Que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Entonces hay una contrarrealidad, es lo que podríamos llamar verdades relativas y verdades absolutas. Hay una verdad que los sentidos me dicen que existe, pero hay una verdad absoluta que la fe me dice que también existe. Entonces, ¿a qué le voy a creer yo más? ¿A los sentidos comunes o a aquella realidad espiritual que gobierna mi mundo? Por supuesto, no todos tenemos lo que la Biblia nos está explicando aquí. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué necesitamos como iglesia? Ejercitar nuestro sentido. Lo que veo es una realidad latente, pero lo que creo es una realidad eterna. Yo puedo ver una economía totalmente caótica, pero en el mundo espiritual mis finanzas no vienen de la economía de la tierra, sino del cielo al cual yo pertenezco. Yo puedo ver una enfermedad latente, pero la Biblia o los sentidos espirituales me dicen que Cristo murió para librarnos de cualquier tipo de enfermedad. Sí me voy a explicar en este asunto, porque necesitamos nosotros ejercitar nuestro sentido, pero mientras que no entendamos los fundamentos básicos, seremos niños.
Mientras que yo no entienda lo básico, lo fundamental, mientras que yo no entienda lo que el apóstol explicó, lo que el apóstol enseñó, lo que la gente de los fundamentos iniciales establecieron, yo no puedo pasar al nivel, o no puedo pasar al desarrollo de que mis sentidos sean ejercitados. Seré un niño eternamente. Y hay gente, hermano, que puede tener 80 años, pero son niños. Y hay niños que pueden tener 10 años, pero son adultos espirituales. Y discúlpeme el contraste, pero no hay edad, y es lo que quiero decir, no hay edad, no hay tiempo para madurar. No hay edad ni tiempo para desarrollarnos, para crecer en este ámbito. Entonces, lo principal o lo fundamental es saber que el arrepentimiento es un cambio de pensamiento, que debemos tener fe en el Señor, que debemos bautizarnos, que debemos y que tenemos que saber la importancia de la imposición de las manos, que tenemos que conocer lo que es el ámbito de la resurrección de los muertos en el tiempo cuando Cristo venga a vernos. Por eso el apóstol se preocupó por un momento y dijo: hermanos, no quiero que vos entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Hablando de las personas que habían muerto en Cristo. Aquellos que murieron en Cristo, hay una esperanza para ellos. ¿Cuál es la esperanza? La resurrección de los muertos. Esa esperanza es la que tenemos. Que cuando Cristo venga, dice, y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos en aquel tiempo, recibiremos al Señor en las nubes. Cosa fundamental, y el juicio del gran trono blanco, que es el final de los fundamentos escriturales. Si usted no pasa esa clase, si usted no aprueba esos exámenes, si usted todavía no ha logrado entender en plenitud esa situación, usted seguirá siendo niño. Entonces la intención es poder asimilar, comprender en plenitud para desarrollarnos en el futuro, para crecer en el ámbito de la perfección del Señor dentro de nuestras vidas. Por eso el apóstol en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo le habló a los Gálatas, y con esto voy a ir concluyendo. Mire cómo dice el libro de Gálatas a partir del capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pablo comienza diciendo: hay un heredero que tiene señorío sobre todas las cosas. Hay un heredero que tiene posesión sobre todos los ámbitos para los cuales fue llamado. Pero mientras que ese heredero sea niño, en nada difiere de un esclavo. La comparativa es: eres esclavo. ¿Cuántas veces, y yo sé que esto sucede cotidianamente en nuestros ámbitos, los que nos enseñaron, los que nos antepusieron, nos hicieron esclavos? Por lo tanto, lo que engendramos fueron pensamientos esclavistas. Entonces Pablo le explica a la iglesia, le dice: mientras que las personas sean niñas, ¿qué pasa con los niños? Vamos a poner un ejemplo. A los niños tenemos que direccionarlos, ¿sí o no? Tenemos que, por acá. O usted deja en el centro comercial a su hijo solo que haga lo que quiere. ¿Qué pasaría si usted deja a su hijo en el centro comercial haciendo lo que quiere? Uy, hermano, va a ser... Miren, ni a los niños de 21 años. Haga lo que quiera, mi niña. Mire, le desvalija la cartera, hermano, la billetera, la tarjeta de crédito, de débito, todo. Mi mamá me dijo que hiciera lo que quiera y se va a comprar de todo. ¿Sí o no? Entonces, un niño no tiene la cualidad ni la capacidad de poder hacer las cosas de un adulto.
no puede tener dirección propia. Usted tiene que corregirlo, usted tiene que llamarle la atención, usted está pendiente. Pasa, hermano, pasa. Pero ya cuando está adulto, cuando está grande, si usted ve a una persona de 40 años que hace los desastres de un niño, ¿qué le provoca hacer a usted? Y mire, yo sé que aquí las mujeres ya están diciendo, es que yo me casé con un niño, tiene 52 años, tiene 48. Ya mi esposa está diciendo, mi niño tiene 42. ¿Te lo lleva o te lo mando, Señor? Porque, ¿qué pasa cuando usted ve una acción de un adulto de niño? O sea, eres adulto, no te comportes como niño. Cuando vemos a una persona en la calle adulta vestida como niño, ¿qué piensa? ¿Está loco o persigue aviones? Una de dos. Dice por allá, ¿está loco o come jabón? Pero no está normal. ¿Por qué? Porque nuestro sentido común es que una persona de 30 años se vista como una persona de 30. Que una persona de 30 años se comporte como una persona de 30. Que una persona de 30 años tenga el conocimiento de alguien de 30. Eso es nuestro sentido común. No podemos asociar a la actitud, conducta, vestimenta de un niño de 5 años con una persona adulta. No entra en nuestras asociaciones comunes, no entra. Pero dentro del Señor, dentro de la iglesia, sí sucede. ¿Por qué? Porque los que nos antepusieron nunca nos dejaron madurar ni pensar por nosotros mismos, sino que influyeron en nuestros pensamientos y nos encapsularon en decirnos, si no piensas así, estás mal. Si no haces esto, estás mal. Entonces Pablo le dice a la iglesia, ustedes, mientras que sigan bajo el pensamiento del niño, son unos esclavos y no pueden poseer herencia. Entonces continuamos leyendo para que entendamos. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, eres heredero tienes herencia, tienes una posesión que tomar, tienes una posesión que agarrar. Pero por cuanto de tu inmadurez, tu padre dice, es que si le damos la herencia ahorita la gasta, ¿sí o no? Si le damos posesión económica, se la va a gastar. Entonces necesita tener un grado de madurez para entrar en una segunda fase. Y esa segunda fase es poder poseer lo que Dios te otorgó. Miren algo. Dentro de las Escrituras vemos hombres poderosos en el ámbito espiritual. Cosa que no ha cambiado. Lo que el Señor hacía ayer, lo hace hoy, lo hará mañana y lo hará siempre. Elías se denominaba el profeta de fuego, porque hacía caer fuego del cielo. Entre los profetas hubieron gente que levantaron muertos. Entre el nuevo pacto hubo gente que levantó muertos. En este tiempo hay gente que levanta muertos. Gracias al Señor, que muchos dicen, no, pues estaría mi esposa resucitando a la suegra y estaría el esposo resucitando. No, hermano, gracias al Señor, que quien se fue, se fue. No, mentira. Entonces, las suegras son una bendición. La mía mucho más porque está en Venezuela, no está aquí. Gracias. La tenemos bien lejos, hermano, nos gozamos por lo que el Señor hace en nuestra vida. Miren algo, si fuésemos nosotros o tuviéramos la misma capacidad del profeta Elías, profeta de fuego, vecinos estuvieran consumidos en llamas. La que sí, hermano, esta vecina del diablo, que me barrió la basura por frente, dicen ahí, déjala quieta, ya voy a orar para que el Señor la queme. Caiga fuego del cielo, tú la casa de la vecina encendida.
¿Sí o no? Por ahí hay una persona que anda matando gatos. No voy a decir quién. Se congela ese gato desgraciado que se montó arriba del carro. ¿Sí? No volteen, hermano, no volteen. Andan buscando a quien culpable por ahí. No. Sí, habrán señales. Cuando usted consigue un gato congelado en la calle, ya diga, ese de casa se vi. O sea, la profeta del hielo, no del fuego, del hielo. Congela, se congela esa vecina que me tiene envidia. Va a ver, se le va a congelar la casa. Entonces, gracias al Señor no tenemos esa autoridad y no podemos manejarla. ¿Sabe por qué? Porque somos inmaduros. Porque no tenemos la edad suficiente. Le estoy hablando de las dos fases. Tenemos dos facetas. Tenemos dos posiciones. La posición de niño y la posición de maduros. Entonces la posición de niño no nos deja congelar a nadie. La posición de niño no nos deja quemar en fuego a nadie. La posición es que, mire hermano, no molestamos por el que nos pitó en la parte de atrás. Estamos allí y nos tocaron la corneta. En Venezuela decimos corneta. Aquí es claxon, ¿no? El que nos tocó el claxon, ya decimos, ya este desgraciado, ahora se le voltea el carro. Otro dice, ojalá le dé diarrea con todo. Lo que tosa que sea, ahí mismo en el carro, ahí mismo, Señor. Oh, Espíritu Santo. Entonces no tenemos, si estamos bajo esa condición, no tenemos la madurez. No somos maduros. Entonces no podemos poseer herencia, no podemos pasar al siguiente nivel. Porque el siguiente nivel es la declaración se cumple, o sea, lo que usted pide se va a cumplir. Pero entonces los que entran al siguiente nivel son gente capaces, son gente con madurez. Por eso el apóstol tenía molestia en el libro de los Hebreos cuando les dijo, lo que les voy a hablar no es fácil, o sea, es difícil de entender, porque no sabemos escuchar. Y si supiéramos escuchar, aprendemos y maduramos. Pero como no maduramos, no poseemos herencia. Mientras que el heredero sea niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Para yo poder poseer todo, o sea, recibir la herencia en totalidad, en plenitud, necesito madurar. Por eso entonces, Pablo hablándole a los Gálatas, le dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora aquí viene otro ámbito, dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Dijimos que rudimentos son enseñanzas iniciales, principales, básicas, las cosas que comenzamos a aprender. Y cuando venimos de aquel mundo, estamos viciados de las cosas naturales del mundo. Estamos acostumbrados a lo natural, a lo común y a lo corriente. Entonces eso común y corriente me encapsula, me mete en la cárcel acá adentro del ámbito espiritual. Entonces entro yo en lo que es un desarrollo, crecimiento, aprendizaje de los sentidos espirituales. Es lo que dice Hebreo 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que son maduros saben discernir bien que quemar a la vecina es malo, aunque nos provoca. Que decirle al tránsito que nos paró que le dé diarrea con hipo es malo. Señor, ese tránsito desgraciado, ojalá le dé diarrea con tos. Entonces, los que somos maduros sabemos por los sentidos espirituales ejercitados que Dios le va a dar la paga por su injusticia,
y que yo no tengo que hacer ningún tipo de declaración sobre él, porque mi Dios se encargará. Cuando tengo los sentidos ejercitados, sé que no tengo una economía estable, pero los 2,000 pesos de deuda de la luz, Dios lo va a proveer. ¿Sí me explico? Cuando tengo los sentidos espirituales ejercitados, sé que el COVID va a tocar la puerta, sé que la enfermedad va a llegar, sé que cualquier virus va a tocar, pero por su llaga fui yo curado. Entonces, eso es el ámbito de cambiar, de pasar de inmaduro a maduro, de niño a adulto, de rudimentos básicos a alimentos sólidos. Usted no le da un menudo a un bebé de 1 año, ¿o sí? ¿Usted le da el menudo a quién? Al que ya tiene el paladar, el estómago bien sólido para poder comerse. E incluso a un bebé recién nacido se le dice que no se le puede dar huevo. ¿Y cuáles son los motivos? Es que no está la capacidad de comer huevos. Pero usted a un adulto, no hombre, pregúntele a mi hijo cuánto se come. Y es una ruina con los huevos de la casa, ¿no? En una sola sentadita se come 5 o 6 huevos, él solito. Y él se lo hace gracias al Señor, que ya sabe cocinarse sus huevos. Entonces, no podemos darle un alimento a una persona que no tiene la capacidad de digerir. Por eso, el Señor no nos suelta todo por nuestra poca capacidad. Usted quiere recibir mucho, madure. Usted quiere aprender mucho, sea maduro. No ande con las niñerías de no me llamaron, no me escribieron, es que no me están invitando para la iglesia y si no me invitan no voy. Es que necesitan que me vengan a buscar a la casa. Si no me vienen a buscar a la casa no me congrego. No, hay que saber que la madurez está en yo voy porque quiero aprender, quiero crecer, quiero desarrollarme, quiero comenzar a abrir y expandir el ámbito en el que yo estoy ejerciendo un llamado, porque todos, no hay uno de esta casa que yo pueda decir el día de hoy que no tiene un llamado de parte de Dios. Todos son llamados para la obra del ministerio en diferentes funciones, en diferentes lugares, no como lo estoy haciendo yo de repente, no como lo hace el Marisol o el pastor Luis, no como lo hace el pastor Elio, la pastora Yamilén, no, en funciones diferentes. Tal vez usted fue llamado, pero fue llamado. Eso es lo importante. Usted fue llamado por el Señor y ese llamado corresponde a un crecimiento y a una madurez. Estamos en proceso de desarrollo. Yo todavía estoy en pañales, hermano. Todavía no he podido encender al primer tránsito en fuego. Entonces estoy madurando, ahorita estoy aprendiendo. Porque todavía me molesta cuando un tránsito hace injusticia, todavía me hierve la sangre, como dicen algunos por ahí, cuando hace alguien algo malo y uno provoca decir, Señor, como Elías consumió a aquellos hombres que vinieron, hazlo tú ahora, pero no pasa. Entonces ya ahí entiendo que me falta todavía madurar. Entonces estamos en un desarrollo, en un crecimiento, exponernos ante los ambientes y saber que cada día aprendemos más para poder poseer herencia. De lo contrario, el Señor no nos va a otorgar lo que realmente nos ha dado como herencia por causa de nuestra inmadurez. Amados, gracia y paz a los que nos han escuchado en esta hora. Despedimos a los que nos ven por medio de las redes sociales. Muchas bendiciones. Hoy